Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y esto es Noticencos. El lunes 1 de diciembre se llevó a cabo una manifestación en la Ciudad de México por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala. Alrededor de las 8 de la noche, cuando el mitin ya había terminado, un grupo de 30 personas con el rostro cubierto comenzó a romper vidrios de los comercios en Reforma. Luego de 10 minutos, la policía del gobierno del Distrito Federal entró a la zona, pero no detuvo a nadie infraganti. Por el contrario, encapsuló a un grupo de 150 personas que caminaban de forma pacífica por Reforma. Integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Brigada Marabunta negociaron con la policía de la Ciudad de México para que liberaran a los inocentes. Esa noche, Óscar Espinosa, Demián Reyes y Ariel Flores fueron detenidos y consignados al reclusorio norte por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir. Los estudiantes seguirán su proceso en libertad tras pagar una fianza de 106,476 pesos. Debido a estas nuevas detenciones arbitrarias y a la presión de organizaciones de la sociedad civil porque la policía no ha seguido protocolos internacionales en las aprehensiones y además ha violado derechos humanos, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF, declaró que Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública capitalina, había presentado su renuncia. Temporalmente, el cargo será ocupado por Luis Rosales Gamboa, mejor conocido como el Jefe Apolo, responsable del operativo en el News Divine, donde murieron 12 jóvenes, y por el de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, donde 14 personas fueron detenidas y hubo decenas de heridos. Volviendo al tema de los detenidos el 20 de noviembre, dos de ellos, el chileno Lawrence Maxwell y Juan Daniel López, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la tortura que recibieron cuando fueron aprehendidos y una demanda de responsabilidad patrimonial para que el Estado mexicano resarce el daño. En otra información, el sábado, la Procuraduría General de la República anunció que existía una coincidencia entre los restos hallados en Cocula y uno de los 43 estudiantes desaparecidos, de nombre Alexander Mora Venancio. La noticia fue respaldada por el equipo argentino de antropología forense, pero aclararon que ellos no estuvieron presentes cuando se colectaron los restos y por ello no tienen pruebas de que los huesos calcinados realmente hayan sido encontrados en el río de San Juan Cocula. También en la semana se dio a conocer la reforma al artículo 11 de la Constitución aprobado por la Cámara de Diputados, que busca asegurar el acceso universal al derecho a la movilidad. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por una decena de organizaciones, aseguró que dicho cambio no necesariamente implica la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, aunque puede generar condiciones para ello, ya que actualmente existe un contexto donde prevalece un afán criminalizador de la protesta social. Se han presentado más de 10 iniciativas en los últimos 2 años con la intención de restringir cualquier expresión de descontento social. 3 de ellas ya aprobadas, en el Distrito Federal, Puebla y Quintana Roo. Ahora vamos con Omar Rábago Vital, director ejecutivo de Cencos, a nuestra editorial. El Estado tiene la obligación de llevar a cabo medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. Y de existir violaciones, se llevan a cabo sanciones a los responsables e indemnización a las víctimas por sus consecuencias. En este sentido, las fuerzas de seguridad tienen una función muy específica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población, por lo que deben de contar con la capacitación necesaria y los procedimientos que respeten los derechos fundamentales, además de acciones disciplinarias para cuando estos no se respeten. Lo que hemos visto recientemente en México, y en particular en el Distrito Federal desde hace 2 años, es que las fuerzas de seguridad han incurrido en una serie de abusos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, entre otros, sin que las sanciones sean acordes a las faltas. La renuncia de Jesús Rodríguez Almeida no repara los daños hechos. Tendría que haber sanciones y revisión de sus protocolos y actuaciones. Al igual, en el lugar que deja, debe haber una persona capacitada y con los antecedentes necesarios para respetar los derechos de la ciudadanía y cumplir con sus obligaciones. Estaremos pendientes al perfil que propone Miguel Ángel Mancera para este importante puesto en la ciudad. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con una edición más de Noticencos.